Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo vamos a hablar de cómo hacer una buena presentación. Ya como residentes nos toca dar sesiones, ponencias a nuestros propios compañeros de residencia y luego también es habitual que lo tengamos que hacer delante de nuestro servicio. Más adelante nos va a tocar hacer estas presentaciones en diversos congresos o en cursos. Es muy importante que aprendamos a ser unos buenos ponentes. En este vídeo me gustaría que revisáramos las cosas que no tenemos que hacer y las que sí tenemos que hacer para llegar a dar una buena sesión. Probablemente a estas alturas ya os han tocado muchos speakers y podéis distinguir dos tipos de experiencias cuando os dan una sesión, o una clase, o vais a un curso. Hay un speaker que es relativamente aburrido, tú tienes que hacer como el esfuerzo por no distraerte, por no desconcentrarte, por no ponerte a hacer otra cosa, ¿no? Y que te requiere trabajo. El otro tipo de speaker es todo lo contrario. Es como ir a ver una película, no te cuesta esfuerzo, ¿no? Estás todo el rato enganchado en las cosas que te está contando porque te entretienen, porque son amenas, ¿no? Porque te pone distintas cosas que te estimulan y estás todo el rato queriendo saber qué es lo siguiente que va a decir. Primera cosa sería el tema, ¿vale? Uno de los errores frecuentes es no acotar o no enmarcar los temas. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces alguien te encarga una sesión y te dice, oye, ¿puedes dar tú el tema de cardiopatías congénitas? ¿O por qué no das el tema de RCP y nos cuentas un poco las cosas de RCP? Y queda el tema como muy vago. Y entonces, ¿qué hace el residente? Pues presenta el tema exhaustivamente. Lo quiere contar todo. Incluso aunque te den un tema un poquito más acotado, imagínate RCP en pediatría, aún así siempre es muy importante que tú acotes, que edites. O sea, que tú te prepares ese tema de RCP en pediatría y luego seas capaz de digerir pues qué es lo importante, qué es lo interesante, qué es lo nuevo, qué es lo que ya sabe de sobra mi público, qué es lo que le va a interesar que yo le cuente. Voy a refinar todo ese tema y lo voy a llevar a un destilado de unas cuantas ideas, que es lo que voy a presentar. En el fondo tenemos que quitarnos la idea de que para dar una buena sesión no puedo dejarme nada por decir. Segunda idea importante, tratar de no seguir el esquema clásico, que es ese esquema de vamos a ver primero la anatomía de esto, luego vamos a ver la fisiología de esto, luego vamos a ver la fisiopatología, etcétera, 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 ¿no? Todo una cosa enorme. Para cuando tú llegas a algo interesante y llevas un montón de diapositivas de repaso anatómico, repaso fisiológico, repaso bla 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 bla, tu audiencia ya ha desconectado hace rato. Están mirando el móvil, están pensando en otra cosa y en el fondo no les estás contando nada que de verdad les entretenga. Por el contrario, es muchísimo más interesante para tu audiencia que les montes una presentación que tenga un esquema y que les saque de contexto, que les resulte nuevo. Por ejemplo, empezar con una pregunta. ¿Os ha pasado alguna vez en medio de una parada que ocurriera tal y tal cosa? Y entonces todo el mundo de repente pues presta atención, piensa si le ha pasado esto, quiere opinar, se le ocurren cosas, ¿no? Y de repente la sesión empieza a engancharles. Otras formas de empezar sería contar una anécdota, un caso, hacer una encuesta y muchas veces de hecho puedes dar tu presentación y al final volver a ese caso clínico y con todo lo que has comentado en tu sesión pues revisitas ese caso clínico y le das un cierre a tu sesión. Tercero, hemos hablado de nuestra audiencia, de nuestro público, que es muy importante conectar con él y mantenerlo entretenido. También es muy importante saber a quién le vas a dar esta sesión, ¿vale? No es lo mismo darle una sesión a alumnos de medicina, a tus compañeros de residencia, al servicio al que perteneces, ¿no? A una serie de adjuntos expertos ya en el tema, aunque vayas a dar una ponencia en un congreso nacional o alguna cosa así. Dependiendo de cuál es tu público, tú vas a tener que hacer una sesión distinta. Os pongo un ejemplo. Un residente rotante le encargamos que dé una sesión sobre mascarilla laringea y entonces nosotros que hacemos unos 5.000 niños al año y que ponemos miles de mascarillas al año, viene a explicarnos qué es una mascarilla laringea. Pierde un montón de tiempo al principio de la sesión en explicarnos a nosotros lo que es una mascarilla laringea. ¿Os dais cuenta que está perdiendo su tiempo y el nuestro en explicarnos algo que sabemos de sobra? ¿Qué sería lo entretenido? Pues que nos diga pues algo sobre las últimas mascarillas laringeas, algún artículo reciente que revisite, que aporte algo nuevo al tema de las mascarillas laringeas, ¿no? Pero no contarnos lo básico a alguien que ya es muy experto en el tema de la mascarilla laringea. Veis que ahí hay un error en el enfoque de la sesión. El tiempo es otro de los elementos que debemos controlar y respetar. Por un lado, el tiempo de nuestra audiencia es muy valioso, o sea que todo el rato que yo les esté contando algo tiene que ser interesante, entretenido y tiene que aportar. Segundo, la atención del ser humano es finita.
¿vale? No podemos pretender que la gente se nos enganche a lo que les estamos contando durante mucho tiempo. A no ser que seáis muy buenos speakers, vais a contar con la atención de vuestro público por unos 15-20 minutos. Luego la mente se fatiga y salvo que sea una película lo que me están contando, que es algo súper dinámico, súper entretenido, súper ameno, que me estoy entreteniendo un montón, lo más probable es que a los 15-20 minutos yo desconecte. Yo normalmente le digo a mis residentes cuando les toca dar una sesión que calculen para una sesión de como máximo 20 minutos. Luego no es raro que te puedas alargar un poquito más y que luego haya un tiempo de preguntas y respuestas que sí suele ser muy entretenido. Siguiente elemento, practicar. Es muy importante que ensayemos nuestra sesión, ¿vale? Sobre todo cuanto más avanzada sea la ponencia que vayamos a dar, ¿vale? Si vais a dar una ponencia en un congreso nacional, es muy importante que hayáis ensayado muy bien toda la sesión. Cómo la voy a contar, cómo es el contenido de mis diapositivas, cómo me voy a mover por el escenario, qué chistes voy a hacer, etc. Y por lo tanto, sobre todo si voy a dar una charla de más alto nivel, lo habitual es que uno la presente primero muchas veces solo y luego le presentes a algún grupo. Puede ser a tu grupo de compañeros de residencia o puede ser que des tu sesión en el servicio y luego ya la des en el congreso. Lo bueno de practicarla y presentarla es que la puedes testar, ¿vale? Puedes ver qué tal se ha entendido, te pueden dar feedback, ¿vale? Y tú puedes mejorar partes de la sesión que no se hayan entendido bien o que estén resultando muy largas. Vamos ahora un poco con la puesta en escena. Primera regla fundamental de no hacer. Jamás, jamás, jamás deis una sesión sentados. Da igual lo interesante que fuera, lo chula que fuera, si tú la das sentado, la has matado. Te has cargado toda la puesta en escena, todo el lenguaje corporal, todo ese trabajo que tú has hecho, no se va a ver, no va a lucir nada. La razón de dar las sesiones sentado suele obedecer a timidez, miedo escénico, vergüenza, inseguridad. Es normal, pero tenemos que superarlo, tenemos que obligarnos a superarlo. Yo sé que esto me cuesta, pero no me salgo por la tangente y doy mi sesión sentado. No, me tengo que obligar a darla de pie. Conforme vayamos dando más sesiones, se nos va a ir pasando ese miedo escénico, os lo aseguro. Si vemos este gráfico, lo que vamos a ver es que la atelectasia se produce al principio de la anestesia, tras la inducción. Bien, como veis, cuando damos una sesión de espaldas al público o de lado al público, es muy difícil enganchar y comunicar algo. No solo porque no me vais a escuchar bien, sino porque no me podéis ver y yo no os puedo ver a vosotros. Y normalmente cuando queremos comunicarnos con alguien, pues le miramos y le hablamos y le gesticulamos. Y ya sabéis que el lenguaje corporal pues es un porcentaje muy importante de la comunicación. Tenemos que obligarnos a ponernos de pie en el medio, idealmente en el medio del escenario, y movernos, ¿verdad? Y mirar a la gente, al público, conectar con ellos, señalarles, preguntarles, ¿vosotros os ha pasado tal cosa? Estar constantemente enganchando con el público. Si estoy caminando por el auditorio, si estoy en el medio de todo y estoy siempre mirando al público, va a ser mucho más difícil que yo caiga en la tentación de ponerme a leer mi sesión. En cambio, si estáis delante del ordenador, la tendencia natural del residente es ponerse a leer sus diapositivas, ¿vale? Olvidarse que hay un público y simplemente quedarse con su pantallita y leer hasta que termine la sesión. Y eso se suele convertir en un rollo de sesión. Seguimos con la puesta en escena. Nuestro tono de voz. Si estoy sentado y estoy detrás de una pantalla y estoy leyendo, lo más probable es que el tono de voz que me salga sea muy monocorde. En cambio, si me estoy moviendo, es mucho más probable que vaya a hacer una sesión con un tono de voz más dinámico, que dé golpes de voz seguidos de pausas dramáticas. Que mire a la gente y guarde silencio. Y de así, pues estos saltos que van manteniendo a mi público entretenido y enganchado a lo que les estoy contando. Si no, nuestra audiencia lo que va a hacer es quedarse dormida o ponerse a hacer la lista de la compra. Y esto lo he visto yo muchas veces en las sesiones clínicas. ¿Cuáles son algunos recursos que podemos usar para hacer nuestra sesión más dinámica, más original, más entretenida, más enganchante con el público? Pues una muy fácil, que si vais a los congresos veréis que se usa mucho, es hacer encuestas. Es muy frecuente que el speaker en sus primeras diapos haga unas encuestas. ¿Cuántos de vosotros aquí reclutáis a vuestro paciente después de dormirle?
Vale, muy bien, interesante. Veo que como un 30% del auditorio recluta. ¿Y los que no reclutáis? ¿Por qué no reclutáis? Entonces podemos hacer encuestas a mano alzada, que son muy fáciles de hacer. Y luego también sabéis que existen algunas aplicaciones como Kahoot, por ejemplo, que permiten que desde el móvil tú respondas una serie de preguntas que va poniendo el speaker en la pantalla. Y luego se ve el resultado de esa encuesta, de esas respuestas en la pantalla. Segunda cosa que podemos meter o que debemos incorporar en nuestras sesiones son las imágenes y los vídeos. Es evidente que el ser humano le entretiene muchísimo más ver una foto de algo o un vídeo de algo que ver diapositivas con texto. Normalmente os diría que vamos a tratar de evitar las diapositivas con texto, o por lo menos con mucho texto. En el fondo, la diapositiva no tiene que hacer el trabajo de que esté todo escrito ahí para que la gente lo lea. Ese es el trabajo del ponente. Y la diapositiva puede ser simplemente una imagen o una línea de texto. Esto lo vais a ver muy bien, este tipo de diapositiva minimalista, si veis presentaciones de TED, ¿no? Los TED Talks, que son ejemplos de excelentes charlas de ese tipo, veréis que las diapositivas suelen ser muy magras, ¿no? Tienen muy poco contenido. El contenido lo lleva el speaker. Y luego, pues si alguna vez habéis ido a un congreso y os han puesto un vídeo, mi sensación es que instantáneamente, da igual lo que tú estuvieras haciendo, si alguien te pone una película delante, prestas atención. Recuerdo en un congreso una sesión sobre abordaje de la vía aérea urgente a través del cuello, y empezaba el speaker la sesión con un clip de una película cómica en el cual dos chicas no sanitarias en una cafetería le hacen una crico, ¿no? Primero intentan con un boli, me parece, y luego no sé si le cortan con un cuchillo a alguien que se había atragantado, ¿vale? Y esto es una secuencia muy graciosa de estas dos chicas tratando de hacer una crico en la cafetería. Eso automáticamente te hace prestar atención y te entretiene, y se lo agradeces al ponente. Única cosa que os digo, cuando metáis este tipo de elementos cómicos, humorísticos, el riesgo de pasarnos, ¿vale? Y que la sesión pase a ser una cosa cómica, en que estoy tratando de meter un montón de cosas y chistes, y me he olvidado del contenido. En cuanto a las diapositivas, hemos dicho mínimo texto, escribir lo mínimo posible, el resto lo diré yo. Segundo, hemos dicho, si podemos usar imágenes, mejor. Si con una imagen podemos sustituir un montón de palabras, mejor. Tercero, el tamaño de la letra. Si tú pones una diapositiva que no se lee, tiene un tamaño de letra muy pequeño, y eso suele ocurrir cuando metes mucho contenido, mucho texto, la mayor parte de la gente no va a poder leer la diapositiva. Y entonces, en vez de seguir lo que tú estás diciendo, van a tratar de leer, ¿vale? Se van a perder, se van a frustrar de que no están pudiendo leer lo que tú les has puesto en la diapositiva, y en ese frustrarse se han desconectado de ti. Siguiente, si voy a poner una tabla, un montón de campos, tengo que dirigir al público. Lo suyo es que la destaque, ¿no? Y que lo que quiero mostrar de la tabla o lo aumente o lo recuadre, pero que la gente no tenga que hacer ningún esfuerzo en buscar la información a la cual yo me estoy refiriendo. Una vez que hemos terminado nuestra sesión, ya la tenemos ensayada, pensada y refinada, toca probarla y probar el auditorio. Esto también es otro trabajo que tiene que hacer el ponente. No es algo que se pueda dejar al azar, ¿no? Yo voy con mi presentación y espero que todo vaya a salir bien. No. Tú tienes que ir días antes al sitio donde vas a dar tu sesión y probarlo todo y dominar el entorno en el cual te vas a mover. Tienes que dominar el audio. Tienes que saber si vas a poder usar un micrófono, cómo es el micrófono, dónde se activa, etc. Qué tipo de sistema multimedia vas a tener que usar. Si vas a llevar tu portátil, ¿no? Y vas a poder conectar eso, y qué conexiones necesitas, si al probarlo funciona, o si por el contrario te obligan a usar el multimedia del sitio. No solo vaya a probar la sesión, que se ve bien lo que yo he preparado, que se ven los vídeos que he llevado, que tengo conexión a internet y que por lo tanto los links que he metido dentro de mi sesión se pueden activar y se pueden ver. Todo eso, que veis que es un montón de complejidad, hay que llevarlo probado. Porque si te das cuenta de eso durante la sesión, vas a quedar fatal y te vas a distraer. Por tanto, no solo vamos a probar nuestra sesión desde el punto de vista técnico, que se puede ver, que se puede visualizar, también tengo que ver cómo es el auditorio, cómo voy a hablar, si voy a tener un micro con el cual me puedo mover por el auditorio, o si es un stand fijo y no me voy a poder mover mucho. Pero todo esto en el fondo requiere un tiempo de probarlo tranquilamente con el personal técnico de cada sitio, cosa de que el día de la ponencia todo salga perfecto. Presentar en público es una habilidad.
Es exactamente igual que intubar. Si tú estudias sobre la intubación y haces y practicas muchas intubaciones, vas a acabar siendo un gran intubador. Vas a acabar siendo un experto. Presentar en público es exactamente igual. La razón principal por la cual la gente le da este miedo escénico o esta vergüenza tiene que ver con inseguridad, con la posibilidad de que me pregunten algo que no sé o de quedarme en blanco, etc. Pero todo eso es irracional. Si vosotros habéis practicado vuestra sesión, lo suyo es que vayáis a dar una buena sesión. Normalmente el auditorio, el público, va a ser un público benigno. Es raro que haya alguien que te vaya a querer hacer daño cuando tú estás en el escenario. Ocasionalmente puede que en el público haya alguna persona tóxica que en un afán de protagonismo, para quedar él bien, te pueda hacer alguna pregunta muy difícil o llamarte la atención sobre algo. En este sentido, es muy importante que tú tengas muy claro que tú has preparado tu sesión, tú sabes lo que has podido estudiar y que no pasa absolutamente nada porque te pregunten algo y tú digas, pues mire, esa es una pregunta muy interesante y la verdad que no sé cómo responderla. Bueno, pues ahí lo tenéis. Hemos visto algunas de las cosas que no debemos hacer por ningún motivo porque van a estropear nuestra sesión y nuestra comunicación y van a malograr todo el trabajo que hemos hecho para prepararla. Y hemos revisado también cosas, estrategias que podemos usar para que nuestra sesión sea mucho más dinámica, más enganchante, más entretenida. Si os ha gustado esta sesión, por favor, darle al like. Si queréis ver más vídeos como este, sobre anestesia, seguridad en quirófano, etc., por favor, suscribiros al canal. Muchas gracias por haber visto el vídeo y os veo en el siguiente. Hasta pronto.